1:18 de la tarde, Soto del Real va a coger este fin de semana sus terceras jornadas de memoria histórica en el Centro de Arte y Turismo. Unas jornadas que pretenden recuperar episodios del siglo XX que han quedado ocultados y que también, por otro lado, dar voz a quienes no la tuvieron bajo la dictadura franquista y sufrieron su represión. Vamos a hablar unos minutos con Eulalia Ramírez, que es coorganizadora de las jornadas y también investigadora sobre la invisibilización de la mujer. Eulalia Ramírez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, François, buenos días, Onda Cero, y muchísimas gracias por darnos voz para este proyecto que es apasionante, no puedo decir otra cosa. Un placer hablar con vosotros también y, por supuesto, también, en cierto modo, dar voz a estas asociaciones que forman parte de esta organización y a las que se va a poder escuchar en estos días, también a investigadores, incluso se va a poder ver un documental. Vamos un poco a situar a los ciudadanos. Es la tercera edición de estas jornadas de memoria histórica que se hacen en Soto del Real, exactamente en el Centro de Arte y Turismo. Bueno, las de este año son en el Centro de Arte y Turismo, pero los Barracones somos una asociación no con mucho poderío, pero sí con mucho entusiasmo y muchas ganas de poner en valor lo que es el origen de esta asociación, los Barracones de Bustar Viejo, o sea que su sede es los Barracones de Bustar Viejo, sí, luego explicaremos un poquito qué son, ¿no? En qué consisten, pero realmente las organizamos en donde podemos. Las del año pasado fueron en Bustar Viejo, este año son en Soto del Real, entonces sí hay que insistir que efectivamente es en el Centro de Arte y Turismo del Soto del Real, y bueno, pues que está un poquito más cerca de Madrid. Pero bueno, que van a ser pues día y medio, bueno, interesantísimos, porque tenemos, figuras implicadas, ¿no? Grandes expertos implicados en la memoria histórica y en la historia, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria histórica, a mí me gusta hablar también de historia, ¿no? Cuando decimos que la historia, bueno, la memoria histórica es esa gran asignatura pendiente del sistema educativo, yo añado siempre que es de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión, que es todavía la reina de los medios de comunicación, la que más llega y la que más capacidad tiene de comunicación, y tampoco nos podemos olvidar las redes sociales, que es donde está la gente joven. O sea que la memoria histórica, con la labor docente, con la labor de los centros de enseñanza, es totalmente insuficiente. Tiene que impregnar todos los estamentos de la sociedad, las administraciones, los movimientos cívicos y ciudadanos que están, los partidos políticos, ¿no? Tiene que estar ahí en los programas políticos de cara a las elecciones, ¿no? Entonces es importantísimo. El otro día Emilio Silva, ¿no? que tendremos mañana, abrirá nuestras jornadas de mañana, decía en la cafetera, decía que los restos del equipo de Llano salgan de la Macarena y entren en los libros de texto. Entonces es importantísimo esto, pero esto no hace nada si no va acompañado con toda la sociedad. Desde luego. Además es que últimamente estamos hablando mucho de memoria histórica, ¿no? Y de episodios del pasado, justamente, por ejemplo, con este episodio de Equipo de Llano en Sevilla. Efectivamente, es que claro, realmente no nos han enseñado la historia de España, nos han enseñado un mito escrito por los propagandistas del régimen franquista, ¿no? Y bueno, pues hasta los años 60, por el primer libro, que es de Southworth, que habla de los mitos del franquismo, que da sonrojo, ¿no? Vergüenza ajena y patriota, ¿no? De que en mi país esté pasando esto, pues realmente tenemos que por fin ver la España real. Y la España real es una España que sufrió una guerra civil provocada por un golpe de Estado y una conspiración monárquica y también militar. Acabó, los ejércitos llegaron al final, y luego una larguísima represión. Siempre se cita mucho a
ha acabado la guerra, pero no ha llegado la paz, ¿no? O sea, realmente después del 1 de abril del 39, realmente fue casi peor porque fue una represión institucionalizada y, como se está diciendo ahora, se está desvelando ahora, una represión que no solamente ha perseguido injustamente a gente por votar, a gente por pertenecer a un partido político que no les gustaba a ellos, a mujeres. Yo, como quiero siempre visibilizar a las mujeres, ¿no? Está costando trabajo que se reconozca, por ejemplo, el fenómeno de las rapadas como víctimas de la represión franquista. Es muy importante, ¿no? Esa persecución que sufrieron las mujeres por ser maestras, por no haber estado casadas, ¿no? Casadas por la Iglesia Católica. Y bueno, sin olvidarme, precisamente los barracones lo que hacen es redescubrir un destacamento penal. Cómo esa represión, ¿no?, se utiliza para hacer negocio. Para hacer un negocio, bueno, muy suculento, y un negocio, pues, que me contaba el otro día Cecilio Gordillo, de todos los nombres, ¿no?, que también lo vamos a tener mañana en las jornadas, me decía que, pues eso, que como Ramón de Carranza, el ilustrísimo, digamos, de alguna manera, alcalde franquista en Sevilla, acompañaba a los empresarios a los campos de penados a elegir, como hacían los romanos con los presos, o como se hacía luego posteriormente en América, ¿no?, con los esclavos, ¿no?, a elegir los penados más fuertes para que rindieran más, y utilizando una mano esclava, una mano por lo menos semiesclava, porque dijeron que los que no eran franquistas eran culpables de la guerra civil, y ellos tenían que pagar con su trabajo y con sus propios bienes, porque ha habido gente que ha sido condenada después de haber sido fusilada y sus familias tenían que pagar una multa, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, cómo esta represión franquista se ha utilizado para hacer pingües beneficios, para hacer un negocio redondo. Eulalia, quería preguntarte, porque habéis invitado a un plantel de expertos, de gente relacionadas con asociaciones, entre ellas, por ejemplo, también entidades como Amnistía Internacional, para hablar de diferentes temas relacionados con, pues por un lado, la memoria histórica. De hecho, la ley de memoria histórica va a hablar justamente Amnistía Internacional sobre los logros y las faltas de esa ley, pero también sobre tareas de exhumación de cadáveres de personas asesinadas durante el franquismo, o también, incluso, una de las charlas, según veo, es sobre la desaparición de las corporaciones municipales en el primer periodo del franquismo. Sí, por ejemplo, por empezar por el final, ¿no?, la profesora Mirta Núñez Díaz Valar es catedrática de Historia Contemporánea en la Facultad de Periodismo, es una gran investigadora, una grandísima investigadora, tiene grandes publicaciones, agotadas todas ellas, he de decir, agotadas, no sé por qué no se reeditan, porque tendrían un gran éxito, desde Mujeres Caídas, insisto, en el tema de la mujer, hasta, por ejemplo, los fusilamientos de los primeros años, ¿no?, en Madrid sobre todo. Ha coordinado un gran libro que es La Gran Represión, que es un colectivo donde se hace un retrato espeluznante de lo que fue la represión en términos de asesinato, en términos de ejecuciones sumarísimas. Se les juzgaba a la gente en grupo, lo cual es totalmente contrario a la ley, ¿no? Y también, pues, el tema de la persecución de la mujer. Insisto en el tema de la persecución de la mujer porque realmente, por ejemplo, los barracones, el gran valor de los barracones es que es un epítome, es un gran ejemplo de lo que fue la represión. O sea, gente que es internada en un destacamento, en unos barracones que durante décadas sirvieron de establos para ganado. Y de hecho yo invito aquí a todos los oyentes, además de que nos acompañen mañana en estas maravillosas jornadas, a que nos visiten el primer sábado de cada mes, que nos visiten para poder
conocer lo que es el campo, ¿no? Entonces realmente estaba en la dehesa vieja de Gustar Viejo. Entonces ahí se construyeron unos barracones para acoger a los presos, pero es que en la ladera de la montaña dejaron que las familias de los penados construyeran unas chozas que están excavadas. Ahí hay un trabajo de la Universidad de Investigación muy importante, que luego es algo que se ha visto también en Cuelgamuros. Es decir, cómo la familia acompaña al reo, porque el reo, con esta política de redención de penas, de te doy un poquito de dinero y con esto te pagas tu propia comida y te sobra unos centimillos para tu familia. Además, bueno, pues esta familia atendía de alguna manera en chozas de 2x2, sin, por supuesto, sin agua, sin calefacción, sin nada, hacían cocinillas entre las piedras fuera de la choza y bueno, ahí vivían las mujeres y los hijos de los represaliados. Por eso, esta represión no es solamente de los que están presos, sino también de las familias. Y por eso ha sido el gran poder de la dictadura franquista, porque se borró cualquier señal de lo que fue la España de 1931 a 1936. Se borró cualquier movimiento ciudadano, se desactivó cualquier movimiento político, ¿no? Como decía el dictador, haga como yo, no se meta en política. Entonces lo consiguieron y además nos han estado enseñando. Yo me siento que es como el show de Truman, porque realmente de repente veo que el forillo donde he vivido, en el país donde he vivido, en la historia que yo estudié en la universidad y estudié historia y estudié bachillerato, entonces lo que me han enseñado no tiene nada que ver con la realidad. Como el pobre Truman, que se le cae el forillo y no sabe dónde está. Pues eso nos pasa a los españoles. Estamos en un país que es un gran teatro, que no es la España real. La España real. Y la España real es esta que tiene decenas de miles de personas enterradas, escondidas en cunetas, en fosas comunes, dentro de los propios cementerios. Pico Reja, vamos a ver mañana por la tarde este gran documental, Pico Reja, en el que ha participado Cecilio Gordillo también, entre otros muchos documentales. Bueno, pues Pico Reja, bueno, pues es la primera fosa en ser exhumada, pero ya en el año 2002 se señalizó una primera fosa en el cementerio de Sevilla. Entonces allí se esperaban encontrar los 700, 800 cuerpos y ya se han sacado entre todos los más de 3.000 y de lo que se creía que era una pequeña fosa, bueno, pequeña, se han encontrado, la fosa abarca 700 metros cuadrados en el cementerio de Sevilla. Bueno, o sea, que vimos cómo esta realidad, cómo el mar, es decir, la historia nos arroja cadáveres, nos devuelve los cadáveres, ¿no? Pues es lo que está haciendo la historia realmente. Nos está devolviendo los cadáveres de los años 30, 40, 50, 60, en el año 2022 todavía. Y digo 2022 porque es nuestro presente. Tenemos que comprender qué es nuestro país. Tenemos que cerrar heridas que dejó abiertas el franquismo. Entonces, esta recuperación de la memoria histórica, esta recuperación que no es democrática, sino que es una recuperación de la historia real, de lo que realmente pasó. No sé si me estoy Eulalia, se nos acaba el tiempo. Te vamos a dar las gracias, ¿no?, por atendernos y por estar con nosotros estos minutos para adelantarnos. Déjame François, que diga que bueno, que va a estar también Antonio Maestre, ¿no? Cecilio Gordillo, Emilio Silva. Entonces, estas grandes figuras. Y luego también vamos a tener a gente de Amnistía Internacional. Y también vamos a tener el domingo asociaciones que están trabajando por esto, por la memoria histórica. O sea que es muy, muy, muy importante. Esperamos contar
con muchísima gente. Pues os deseamos suerte con estas jornadas. Recordamos que tienen lugar días 12 y 13 de noviembre en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real, las terceras jornadas de memoria histórica Sierra Norte, en esta ocasión que se celebran en este pueblo norteño. Eulalia Ramírez, coorganizadora de estas jornadas, gracias por atendernos. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós.